Claro, ahora sí. Entonces, esta es una primera cita para acercar a la comunidad académica a los temas de ciencia que estamos acostumbrados a hacer, pero a mirar cómo se hace la transferencia tecnológica y qué cuidados debemos tener en el caso que queramos, por ejemplo, patentar, si es que no tenemos la fortuna de hacer eso. Y vamos a dar un poquito de vuelta el programa. Vamos a empezar mostrando un desarrollo que ha estado liderado por Franco Lisboa, que es nuestro gestor tecnológico. Franco trabaja para la Facultad de Ciencia en el marco del proyecto Ciencia 2030 y ha estado desarrollando una herramienta que tiene como objetivo hacer más fácil la identificación de la problemática científica mezclada con la transferencia tecnológica y la búsqueda de partners en el sistema productivo. Entonces le voy a dar la bienvenida a Franco. Hola. Entonces, para ponerlo un poco en contexto, el rol del gestor tecnológico se está ampliando en un debate de cómo vamos a ir tomando las nuevas tecnologías para poder, digamos, ir automatizando ciertas cosas que son rutinarias pero consumen bastante tiempo y poder centrarnos en las partes que son más difíciles que tienen que ver con la labor de las conexiones humanas. ¿Ya? Todos los elementos que se pueden ir automatizando, nosotros en la facultad el año pasado pedí como el permiso y expliqué el por qué era importante, ir haciendo una unidad scouting que tuviera estas herramientas tecnológicas y básicamente que después cuando empezaron los investigadores, que ojalá pase a meterse más en temas de patentamiento y en ciencia aplicada, no significara que el escalamiento de proyectos significara un escalamiento de trabajo, sino tener ya ir afinando con tiempo cada una de estas herramientas. Hay diferentes. En este caso, la que voy a mostrarles aquí muy rápidamente es una que elaboramos para poder tener más facilidades de poder identificar hacia qué organización o empresa le podemos recomendar cierta asociación con qué investigador. ¿Esto en qué contexto? Nosotros somos en CIENSAP 3 universidades, que son, no todas tienen 2 facultades, algunas tienen más. Entonces, el asunto es que la cantidad de investigadores son muchas y tratar de aprendernos las líneas de investigación de todos los académicos de nuestras facultades, de la Facultad de Química y Biología, que sería la partner de nosotros en el consorcio, y las de las otras universidades, era un trabajo demasiado grande. Eso también sumado a que los gestores estábamos empezando a salir a diferentes eventos de difusión donde hay empresas y están diferentes ecosistemas. Entonces necesitamos tener una lista de los investigadores para poder hacer los enlaces. Lo que originalmente pensamos hacer era imprimir esta lista, tenerla estudiada e ir haciendo las asociaciones de esta forma. Pero cuando esto empecé a explotar y haya mayor cantidad, eso ya va a ser un poco difícil de poder seguir. Actualmente todavía es factible. ¿Por qué? Porque en la encuesta más o menos 30 personas son los que dieron la información. ¿Qué encuesta? Esta encuesta. Tal vez los que son de ciencia, de química y biología la van a conocer. Son 2 que se mandaron para poder tomar las personas que estaban interesadas en buscar asociaciones y servicios. La cantidad que está mostrada ahí solamente es del Encuentro Chile, ¿ya? En total, junto con entre las dos, hay 36 personas aproximadamente. Digo aproximadamente porque en algunos había un caso que no sé por qué, pero no era de la facultad. Entonces, son 35 reales los que están dentro de las 2 facultades del consorcio, más, en este caso, la base de datos, que también sumamos los de la PUCB de Fortuna. Entonces, ¿qué pasó? La pregunta era cómo podemos maximizar las vinculaciones sin tener que hacer todo este trabajo que les comenté de aprendernos toda la cantidad de gente que había, ¿ya? Porque era una cantidad de tiempo y esfuerzo muy grande que necesitábamos. Entonces decidimos, yo se lo presenté a veces y me dijeron, sí, se puede hacerlo, hazlo, y generamos un modelo de inteligencia artificial súper simple, en el cual la empresa cuenta su problema o puede preguntar qué hace cierto investigador o puede decir qué servicio necesita o qué elementos, qué líneas de investigación. Y lo que va a hacer el programa es solamente darle la recomendación de a quiénes contactar. Esto está pensado no para uso en este momento de la empresa, sino está pensado principalmente para uso interno de los que son los gestores, ¿ya? Los gestores en este caso, bueno, de CIENSAP soy yo,
los otros gestores que se vayan a sumar a química y biología después, los gestores de las otras universidades, en esta fase alfa. Luego, lo lógico sería que también se lo diéramos a todos los que son los gestores de las otras universidades para que puedan utilizar este desarrollo. Y luego, finalmente, y eso todavía está en debate, digamos, vemos qué hacemos con esto, ¿ya? Si licenciamos, o expandimos, o lo metemos en un kit de otras cosas que también se están diseñando. Hay varios ejemplos aquí de video, lamentablemente se ven muy chiquititos, ¿ya? Así que no se alcanza a leer. Les digo aquí, estoy preguntando, por ejemplo, soy una organización y le ponen la frase y después el clic y le dice, por ejemplo, te recomiendo, si estás viendo en virología de peces, que fue como el ejemplo, a Marcelo Cortés y Tello, lo que sí. O en casos de nanotecnología, también recomendaba la lista completa de los académicos que participaron en la encuesta de ciencia, ¿ya? También le puedo preguntar, como les dije, directamente de qué hace cierto investigador. En este caso puse a Dinach porque había visto que iba a venir, aunque así que ahí está. ¿Sí? Y claro, ahí dice todo lo que se responde básicamente en la encuesta. Que está interesado en los temas de materiales, que tiene diferentes servicios que se pueden ofrecer, que hay diferentes líneas de investigación. Entonces, con esta herramienta, yo y los que son mis partners en las otras universidades podemos más rápidamente hacer asociaciones, porque también sería difícil que yo esté yendo a todos los eventos que están sucediendo en el país en este momento, ¿ya? Yo fui, por ejemplo, hace una semana o 2 semanas a Copiapó, el que es de UCN viajó a Concepción, los que son de Valparaíso también están organizando un viaje, entonces sí, podemos cubrir de forma más eficaz todas las diferentes regiones de todos los eventos. Eso, se lo estoy mostrando porque la idea es que después empecemos a utilizarlo también nosotros internamente en la universidad. Así que ahí, Claudia, me da el apoyo también para hacerlo más popular. Ok, muchas gracias, Franco. Bueno, esta es una pregunta que, como dice Franco, está en la fase 1.5 alfa. Ahí la alfa, beta y todas esas cuestiones de los computines en las versiones de prueba está, bueno, está en la fase alfa, pero básicamente es una herramienta en la cual tanto los perfiles de los investigadores como sus laboratorios, sus intereses y lo que hay que sumar, el esfuerzo grande es sumar los intereses de la empresa. Entonces, es el desafío ver, no ya ahora es hacer el contacto de empresa-universidad a través de algún conocido, que es lo típico que tenemos acá en la universidad, sino que promoverla a través de esta plataforma en cual esa industria o esa empresa tenga un desafío que se le pueda proponer a la universidad a través de esta plataforma. Entonces, esta plataforma lo que va a ser el enlace directo entre las personas que saben del tema o que están relacionados al tema, y no simplemente por un contacto directo o indirecto de yo conozco a una persona. Esta plataforma está en la fase alfa, pero queríamos mostrársela porque ya estaba como arrojando resultados coherentes. ¿Cierto? Sí. Entonces, ok. Entonces, como segunda parte de esta primera cita, quisiera presentarles a Hugo Araya. Hugo Araya es perito, de INAPI, Instituto Nacional de Propiedad Industrial, experto en inteligencia artificial y invenciones implementadas por computadora. Así que le doy las gracias a Hugo por aceptar esta primera invitación a nuestra cita. Así que, por favor. Gracias. Voy a quedarme sin chaqueta porque tengo un poco de calor. A ver, voy a cambiarme a mi presentación. Yo agradezco esa presentación, pero yo no me catalogaría a mí mismo como un experto en inteligencia artificial. Entiendo un poco porque me interesa, porque soy de formación ingeniero civil electrónico y las cosas de la vida llegué al mundo de las patentes. Soy examinador de patentes y examinar patentes, para darles un contexto de cuál es mi trabajo, es cuando las personas tienen un invento y lo quieren proteger,
Entonces ellos presentan un documento donde hacen un resumen de su invento. Y ese invento puede estar en distintas áreas técnicas. Yo trabajo en el área de patentes eléctricas. Entonces ese es el mundo donde yo me muevo. Y lo que vamos a hablar hoy día es acerca de algo que se llama las invenciones implementadas por computador. Es una cosa genérica. Les voy a contar un poquito más rato de qué se trata. Pero antes de entrar en materia, lo primero que voy a hacer es invitarles a que abran su celular y me contesten, por favor. Son solo 4 preguntas. Yo configuré el formulario para que no guarde sus direcciones de email, así que no se preocupen. Seguramente le va a pedir que ustedes se conecten con una cuenta de Google. Es porque está hecho en Google. Es solo eso. No estoy intentando recopilar sus datos personales, así que no se preocupen. Solamente quiero sacar una foto. ¿Quiénes estamos aquí? Voy a ver. ¿Lo lograron? Voy a moverme porque quiero ver los resultados de la encuesta. Todavía aquí. Ahí sí, ya. Voy a mover un poquito aquí para ver cómo está la cosa. Acá estamos. Por alguna razón, esto no está mostrándome nada. Ok. Tengo 6 respuestas en este momento. 7, 8, 9. Por supuesto. No sé si lo agarra ahí o necesitas que lo... Voy a ponerlo más grande. No. There you go. ¿Funcionó? Perfecto. Ahora sí voy a desplegar como las cosas. Esto es una pequeña foto que yo quiero tener de ustedes. Ya tengo 15 respuestas y empecemos a mirarlas. A ver, discutamos estos resultados. Dice, conoce el concepto de invención implementada del computador. Y hay un importante 40 y tanto % que dice, nunca había oído esta frase. Tengo una idea básica como 40% de ustedes. Y los verdes son solo 11%. Entonces, eso significa que yo les voy a poder contar harto hoy día. O sea, eso significa que les va a servir un poco mi presencia. A mí eso me alegra. Después, ¿qué más tengo? En relación a patentes, ¿una fórmula matemática se considera técnica o no técnica? Esto es muy importante para mí. El 55% dice no tengo idea cuál es la diferencia entre de quién estás hablando. Y aquí están peleándose los que dicen que dirían que es y otros que dirían que no es. Ya, muy bien. Después, ¿crees que es posible protegerlas? Y el 63% diría que sí, pero depende de otros factores. Estoy de acuerdo con esa mayoría. Y finalmente, la última pregunta dice que si sabe lo que es la descripción y las cláusulas. Esto tiene que ver con el mundo donde yo me muevo, las patentes. Y, claro, casi 70% de ustedes dice, no tengo idea cómo se estructura una solicitud de patente, ni siquiera
escuchado tal vez lo que es una patente. Y se están peleando aquí los rojos y los verdes, ¿cierto? Entre los que tienen la idea básica de una de ellas y los que entienden ambas. También les voy a contar un poco, aunque de esto no se trata mi presentación, pero voy a necesitar contarles. Muchas gracias por su participación. Ahora vamos de vuelta a la presentación. Entonces, ya. Lo primero, ¿qué es lo que yo les voy a contar hoy día? No tengo un dispositivo para avanzar la diapositiva, ¿cierto? Vamos a hacer una pequeña introducción, como corresponde, ¿cierto? Voy a contarles algunas definiciones para que hablemos un lenguaje común. Después vamos a entrar en el tema de algoritmos y patentamiento. Unos ejemplos, que es la parte como, en mi opinión, más interesante de esta presentación. Ojalá que... Muchas gracias. Excelente. Recursos útiles, o yo creo que son útiles, quizás ustedes lo van a encontrar inútiles, no sé, en mi esperanza. Y unas conclusiones para que estemos listos. Ya. Entonces vamos con la introducción. Esto es importante. En el mundo de las patentes, los métodos matemáticos no se pueden patentar. Es como una regla que se estableció a nivel mundial, no es una cosa chilena nomás. Y eso nos plantea un problema. Porque los algoritmos son métodos matemáticos, porque los sistemas de inteligencia artificial utilizan algoritmos y modelos matemáticos, y por lo tanto, si yo quiero proteger estas cosas, voy a tener algún problema seguramente. ¿Ah? Entonces, aquí mi meta es poder explicarles cómo lo vamos a resolver. Les voy a dar un par de claves. Partamos por definiciones. Como estoy hablando de patentes, yo necesito que ustedes entiendan el concepto de invención desde la perspectiva de un examinador de patentes. Entonces, una invención, de acuerdo a la ley, esta es la ley de propiedad industrial, es su número, usted la puede buscar si le interesan las leyes, da lo mismo, es una solución a un problema técnico, de la técnica. O sea, usted va a descubrir que hay un problema técnico y usted ofrece una solución. Puede ser cualquier cosa, que el micrófono no comunica bien la información, la voz, usted va a arreglarlo para que la comunique mejor. O, no sé, cualquier cosa. O que la energía no fluye bien por el cable y usted va a proveer una solución para que fluya. Pero tiene que ser una cosa técnica. Porque en nuestra sociedad nosotros tenemos un montón de problemas que no son técnicos. Tenemos problemas sociales, humanos, ¿cierto? En las patentes nos referimos a problemas técnicos. Métodos matemáticos, esta no, sinceramente, no le cuenten a nadie, pero esta definición no me gusta mucho, pero es la definición que define el INAPI, de qué es lo que son los métodos matemáticos. Aquí no me va a detener mucho. Algoritmo, según la RAE, es un conjunto ordenado infinito de operaciones que me permite hallar la solución a un problema. Es como súper genérica la definición. Inteligencia artificial, imagino que ustedes entienden en general qué es lo que es. La Organización Mundial de la Propiedad Propiedad Intelectual, tiene esta definición. Disciplina de la informática cuyo objeto es elaborar máquinas y sistemas que pueden llevar a cabo tareas que requieren inteligencia humana con una intervención humana limitada o nula. Eso sería una inteligencia artificial. Yo estoy seguro que han escuchado un montón porque se puso de moda. Y esto es lo que yo les contaba al principio. Una invención implementada por computadora, bueno, son inventos, o sea, cosas que la gente propone para solucionar un problema y que usan una computadora o algún sistema informático. Y puede ser cualquier sistema informático. No se imaginen simplemente supercomputadoras. Puede ser incluso un pequeño procesador que está viviendo, no sé, en una máquina que vende snack, por ejemplo. Y aquí vamos a entrar a la parte
más medular de esta presentación. Como les decía al principio, según la ley, los métodos matemáticos no son patentables y eso nos genera un problema. La exclusión de patentabilidad significa que no va a ser analizado. ¿Recuerdan que yo les conté que mi trabajo es revisar lo que la gente quiere proteger? Bueno, yo tengo que analizar lo que el inventor está proponiendo. Si lo que el inventor está proponiendo cae en una categoría que no es patentable, entonces yo no lo puedo analizar. Y yo le digo que eso no es analizable, que no es patentable. Y eso es el problema. Entonces, aquí está la clave. El problema con los métodos matemáticos es la abstracción. Y es aquí donde nos vamos a tener que enfocar para poder protegerlos. Y este concepto es importante. La complejidad del algoritmo, del sistema, lo que quiera proteger, que sea muy complejo, no resuelve el problema de la abstracción. O sea, por muy interesante, muy complejo, muy difícil que sea, si es abstracto, no se puede proteger. Porque el desarrollador va a tener muchas horas de trabajo haciendo esto porque es complejo. Entonces considera que debería poder ser protegible. El problema es que ese no es un argumento para cambiar el problema de la no patentabilidad. Otro asunto, un concepto que existe en el mundo de las patentes, que es lo que nosotros llamamos las actividades mentales. Lo que pasa cognitivamente dentro de un cerebro. Los métodos matemáticos pueden, por lo menos en teoría, ejecutarse mentalmente. Quizá yo me va a demorar una semana, pero en teoría yo podría. Y de acuerdo a la ley, tampoco son patentables. Si usted revisa esta ley, que yo les dije, 19.000 y algo, artículo 37, letras A y C, va a ver este texto. Entonces, esto es importante. Cuando a usted le toque, si a usted le interesa patentar algo, cuando a usted le toque redactarlo, tiene que preocuparse de evitar la simple interpretación. O sea que yo, cuando yo lo lea, que a mí no me sea posible interpretar que eso lo podría ejecutar una mente humana. Ya, usted se tiene que preocupar de que sea evidente, inobjetable, que eso lo está ejecutando una máquina y no una persona. Ya. Y aquí viene la pregunta. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema? ¿Cómo lo transformamos en patentable? Y yo les decía que el problema es la abstracción, entonces nos enfocamos en la abstracción. Vamos a eliminar la abstracción. ¿Y cómo elimino la abstracción de un modelo matemático? Bueno, hacemos lo siguiente. Antes de entrar en esto, de acuerdo a la encuesta que vimos, más o menos varios de ustedes no entienden estos conceptos. Déjenme contarles. Cuando alguien quiere proteger un invento, tiene que escribir un documento técnico donde cuenta cuál es el problema que le interesa resolver, donde cuenta cuál es la solución que está proponiendo, cómo funciona, cuáles son, no sé, todo el desarrollo que hizo, todos los detalles que quiera contar, y al final viene una parte donde él dice, esto es lo que quiero proteger. De todo lo que te conté, esto es lo que quiero proteger. Porque uno tiene que contar más de lo que quiere proteger. Tiene que contar un contexto, ¿cierto? Quizás un desarrollo. Entonces, cuando yo explico todo lo que yo hice, el problema que quiero resolver, la solución que estoy proponiendo, eso está en una parte que nosotros le llamamos la descripción. También le llamamos memoria descriptiva. Y lo que usted quiere proteger, eso va al final en una sección aparte que se llaman las cláusulas, también conocido como las reivindicaciones. Entonces, cuando llega a mi escritorio el archivo del inventor,
tiene que venir separado en estas dos secciones. ¿Ya? Entonces, cuando usted quiere proteger estas cosas, en la descripción y en las cláusulas, no se olvide de poner la aplicación técnica específica. O sea, yo, esta cosa que es matemática, que es abstracta, la quiero aplicar aquí, a este aspecto específico de la técnica. Por ejemplo, la quiero aplicar para la producción de telas. O lo quiero aplicar a, no sé, a la transmisión de audio. Lo que a usted le interesa. Lo que a usted le interese. Y tiene que definir datos específicos. O sea, no es que esta cosa recibe datos genéricos, sino yo tengo que definir claramente cuáles son los datos de entrada y salida y tienen que ser específicos. Más rato vamos a hacer unos ejemplos y ustedes me van a entender. Medios técnicos para ejecutar el algoritmo. Entonces usted dice, y tiene que decirlo así explícitamente, hay un procesador que hace este trabajo. Para que nadie diga que esto lo está haciendo una mente humana, usted dice, no, este es un procesador. Y si a usted no le interesa la tecnología específica, que tiene que ser este procesador específico, entonces usted dice, genéricamente dice, un procesador cualquiera. Y eso significa que lo podría ejecutar un procesador grande, chico, multicore, celular, lo que sea, porque a usted eso no le interesa, pero usted dice que es un procesador. Siguiendo con esto, ya. Y otro tema. Ya no estoy en las cláusulas, solamente en la descripción voy a decir cuál es el problema técnico que quiero resolver. Entonces yo voy a hacer una pequeña discusión al principio de la descripción, contando que este problema está sin resolver. Que yo hice una investigación, lo que se llama el estado de la técnica, hice una investigación y este problema no se ha resuelto bien, o no se ha resuelto para nada, por tal y tal motivo. Yo puedo citar documentos cercanos, no sé, puedo citar unos papers, alguna información, alguna patente, y cuento, este es el problema que a mí me interesa resolver. Para esto yo quiero proponer una solución, este problema específico. Y algo muy importante, de demostrar la contribución técnica. O sea, hay que darse el tiempo y el cuidado de en esa descripción contar cómo es que este algoritmo que yo estoy proponiendo utilizar resuelve ese problema técnico. Cómo es que, y cuál es el efecto técnico específico, o sea, cómo contribuye, qué cosa mejora. Quizás mejora la velocidad de procesamiento, quizás mejora la confiabilidad, no sé. Yo no sé en el área técnica en la que usted está pensando, pero puede ser cualquiera, porque la gracia con los métodos matemáticos, como son abstractos, se pueden meter en cualquier parte. Lo pueden meter en la estadística, o lo pueden meter en, no sé, pues en la biotecnología, o lo pueden meter en la química, Y ahora, en cuanto a inteligencia artificial, resulta que en realidad la inteligencia artificial es simplemente computadores con más poder nomás. O sea, al final son métodos matemáticos, pero son más poderosos. Simplemente son modelos más grandes, cada vez más grandes, pero las mismas reglas que nosotros discutimos en las diapositivas anteriores van a ser aplicables a este mundo. Yo lo pongo por separado porque las personas tienden a pensar que esto es como algo distinto y como maravilloso, pero en realidad es lo mismo, o sea, es una invención implementada por computador, porque hay un procesador que está haciendo el trabajo. Entonces, la metodología es la misma y lo que hay que hacer es evitar la abstracción. Porque si usted deja la inteligencia artificial sola, sin aplicación, entonces queda en un mundo abstracto. Ahora, una gracia que tiene es que yo les había dicho que hay un problema de la actividad mental
que está prohibido en patente que algo pueda ser interpretable como una actividad mental, lo bueno es que las inteligencias artificiales son inteligencias artificiales. Y a nadie le queda duda que una inteligencia artificial vive dentro de un sistema informático. Entonces, por lo menos en este momento de la historia humana, en algún momento más adelante, yo creo que eso va a ser más difuso. Pero hoy día, por lo menos, en 2024, todavía es claro que las inteligencias artificiales viven en sistemas informáticos. Por lo tanto, no es necesario darse el tiempo de tratar de demostrar que esta inteligencia artificial está funcionando en un procesador. Es como obvio que no lo es, que no es una actividad mental, perdón. Ya. Ojo que la descripción de un modelo de inteligencia artificial propiamente tal es abstracta. Entonces, es complicado si usted quiere proteger un modelo de inteligencia artificial. Es complicado. Con un poco de habilidad y con experiencia en el mundo de patentes, ¿podría alguien lograr plantear un problema técnico en el mundo de los modelos de inteligencia artificial y proponer una solución técnica que sea patentable? Pero en general, este es un área complicada donde yo no les recomendaría meterse si no tienen experiencia en patentes. Ya. Se requiere aplicación técnica específica para ese modelo. Ya, perfecto. A lo que me refiero es que lo mismo que le decía antes, o sea, yo tengo que elegir un problema técnico específico que quiero resolver con esta inteligencia artificial. Y eso es todo. Y el asunto de las variables que les conté antes, exactamente lo mismo. Usted tiene que definir variables específicas, concretas, que este modelo matemático está trabajando. Ya les voy a dar ejemplos. Quédense con el concepto. Necesito definir las variables concretas. Ya. Y vamos a partir con un ejemplo súper obvio, súper simple, y yo les voy a pedir que participen. ¿Ya? Les voy a pedir que levanten la mano o que hablen en voz alta, no sé, da lo mismo. Entonces, aquí yo estoy proponiendo una cosa que es hiper básica. Dice, método para calcular un volumen caracterizado porque el volumen se expresa por, ahí está la fórmula, donde U es el volumen, D es el diámetro. Y es como, si usted sabe algo de geometría, se da cuenta que en realidad no hay nada nuevo en la pantalla. Pero olvidémonos un rato de la obviedad de la fórmula que puse ahí. Imaginémonos que es una fórmula que no es obvia, ¿ya? Yo la puse ahí por simplicidad, pero imaginémonos que la fórmula no es obvia, que es una fórmula que usted definió con su equipo de desarrollo y la están tratando de proteger. Lo que yo quiero que ustedes entiendan hoy día es que esto no se puede proteger. ¿Por qué? Porque yo tengo una fórmula matemática que es una cosa abstracta y la estoy usando para calcular un volumen que es una cosa abstracta. Y eso no está satisfaciendo los requerimientos que yo le conté antes que había que satisfacer. Entonces, ¿qué problema ven aquí? Si alguien me puede contar, por favor, en voz alta. ¿Qué problema ven aquí? De todo lo que les conté antes. Claro. Muy bien. Claro, dice que le falta lo específico, un volumen de un artefacto. Perfecto. No hay especificación del problema técnico. ¿Alguien más?
la aplicación técnica tendría que ser dónde yo quiero usar ese sistema de... ese material que es granular que tú indicas está usado en un área técnica específica, ¿cierto? Minería, por ejemplo. Entonces, si tú lo defines así, entonces ya lo aterricé a una cosa tangible. Y ya no me quedo en el mundo abstracto. Es que esa es una pregunta muy complicada. Avancé un poquito en la presentación a ver si con eso te puedo ir contestando algunas preguntas. Entonces, vamos a ir resolviendo los problemas de aquí de a poco, ¿ya? Primero, dijimos, problema, no hay aplicación técnica específica. Segundo, no hay medios técnicos. ¿Se dieron cuenta que no hay medios técnicos? Que no dice en ninguna parte quién hace la pega. Entonces, el volumen lo podría calcular yo. Y por lo tanto es abstracto esto. Entonces, resolvamos los problemas de a uno. Primero, vamos a usar este método no para calcular un volumen, así, sino vamos a hacerlo ya. Vamos a usarlo para seleccionar una fruta. Entonces me moví específicamente al mundo de las frutas. Y las quiero seleccionar. Ya. Díganme, ¿qué problema tiene esto? ¿Qué problema resolví y qué problema me queda por resolver? Ya el medio técnico no se ha resuelto. ¿Perdón? Perfecto. Dice que no lo resuelve no hay especificación de cómo se selecciona la fruta. ¿Ya? El agente que hace eso. Perfecto. Perfecto. La entrada y la salida. Muy bien. Excelentes alumnos. Entonces, dije que hay aplicación técnica específica, porque estoy diciendo que voy a seleccionar una fruta, pero seguimos con que no hay problemas técnicos. Esto sigue siendo abstracto. Y el problema es que no alcanza el objetivo técnico. O sea, estoy diciendo que voy a seleccionar fruta, pero en realidad no estoy logrando seleccionar nada. Hay una separación entre lo que está arriba y lo que está abajo. En el mundo de las patentes nosotros hablamos de preámbulo y caracterizado. Entonces lo que está arriba es el preámbulo, que me dice más o menos, está como contando el contexto de para dónde va este invento, y la parte de abajo es lo interesante, lo que usted quiere proteger, lo que usted está proponiendo. Y aquí no conversa el preámbulo con el caracterizado. Ya, entonces dije, ya listo, voy a arreglarle, voy a cambiar aquí y voy a decir que esto, calcular un volumen mediante un procesador. Se dan cuenta que resolví el problema del agente, ¿cierto? Ahora ya no es yo no podría hacer esto. Tendría que ser un procesador. Pero me queda un problema, ¿cierto? Sigue siendo abstracto porque en realidad dice, el cálculo no está relacionado con la aplicación. Se fijan que el cálculo de abajo no tiene nada que ver con las frutas todavía. Y eso ocurre por algo que me dije, algo por ahí, alguien por ahí me dijo, la entrada y la salida, ¿cierto? Y por eso que no está relacionado. Entonces ahora voy a seleccionar una fruta donde el diámetro va a ser el diámetro de la fruta, el volumen va a ser el volumen de la fruta, y lo voy a calcular así. Perfecto. ¿Qué es lo que le falta a esto? ¿Qué resultado voy a obtener para seleccionar esta u otra fruta? Perfecto. El problema es que, ¿cierto? Todavía no alcanza el objetivo técnico que definí. No estoy seleccionando nada. Entonces, finalmente, ya, lo termino de arreglar así. Voy a hacer todo esto y voy a seleccionar la fruta mediante el procesador, para que no me digan que hay un humano haciendo esto, si el volumen está dentro de un rango aceptable. Eso por lo menos desde la perspectiva de patente es patentable por lo menos. O sea, tiene la estructura patentable. Ahora, la obviedad que tiene es ridícula, porque yo no les puedo hacer un ejemplo más específico, pero yo lo que me interesa a mí es que ustedes entiendan cómo yo puedo llevar esta cosa que es abstracta a una aplicación técnica específica, cómo yo tengo que hacer que las entradas y las salidas conversen con la cuestión tangible para poder obtener un objetivo técnico y que esto converse y sea patentable.
obviamente que no va a pasar el examen. Usted lo intuye, ¿cierto? Usted intuye que esto no tiene algo que en el mundo de las patentes se llama la altura inventiva, porque esto es muy obvio. Calcular un volumen por esto es como muy obvio, ¿cierto? ¿Aló? Perdón. Esto ya no está excluido. ¿Tú a qué te refieres con el que estaría excluido? Ya, no, si esto ya no está excluido, ya pasó ya superamos este problema. O sea, si tú mueves esta fórmula hacia arriba antes del caracterizado, ya eso ya tiene que ver con tu estrategia de qué es lo que tú quieres proteger. Porque tú estarías reconociendo que esto no puede ser algo novedoso. Y tú dejarías solamente la parte verde debajo del caracterizado, ¿cierto? Ya, eso está bien. Entonces, ya resolvimos el problema de la exclusión, de la no patentabilidad, ya lo resolvimos. Entonces ahora estamos entrando a una discusión que no viene en esta presentación, que si esto tiene o no tiene altura inventiva. Pero eso yo no lo voy a responder, porque eso tiene que ver con otra cosa. Cuando ustedes están haciendo su investigación para proteger algo, entonces ustedes tienen que conocer el estado de la técnica. Tienen que investigar y ver qué es lo que está publicado, qué es lo que se ha hecho, y proponer algo nuevo que no esté propuesto en ninguna parte. ¿Sí? Ya. Vamos a... Claro, es que aquí tenemos un problema de lenguaje, sí. Como yo soy patentólogo, entonces yo hablo como patentólogo y no me comunico bien. Nosotros cuando decimos, los patentólogos, digamos, cuando decimos que algo no es patentable, nos referimos a que esto no supera la barrera inicial de que esto pueda ser analizado siquiera. Es como cuando en tu mundo la gente dice que algo no ha sido, es tomado como no presentado. A ese nivel estamos hablando. O sea, si no hay un problema técnico específico, esta cosa vive en el mundo abstracto, entonces voy a considerar que esto no es una solicitud de patente. Ni siquiera voy a hacer la búsqueda para tratar de ver si esto es nuevo o no. Ese es el punto. Ahora ya, como está ahora resuelto esto, ahora sí podríamos hacer la búsqueda. Nos resulta bastante intuitivo que esta búsqueda no va a ser exitosa. Pero eso es otra cosa. ¿Aló? Ok. Perfecto. Muy buena pregunta. Excelente. Ahí, eso tampoco tiene que ver con esta presentación, pero yo voy a tratar de contestar tu pregunta de la manera más corta posible. Los métodos matemáticos, como son abstractos, como les decía antes, viven en un mundo donde yo los puedo enchufar en distintas áreas técnicas. Entonces, si este método matemático se ha aplicado al mundo de las frutas, y yo digo, yo podría usar esto mismo en el mundo de los carburadores, porque en el mundo de los motores de explosión, ¿ya? Entonces yo propongo aplicar este método matemático en el mundo de los motores de explosión. Eso sí se puede proteger, porque nunca antes alguien había propuesto usarlo aquí. Porque hay un concepto en el patente que es decir, cómo yo podría verme, como un experto en esta área técnica, podría verse motivado a ir a buscar la solución a otra parte. Entonces no hay como razones para decir que al
a una persona que está en el mundo de los motores de explosión se le va a ocurrir ir a buscar la solución a su problema al mundo de la producción de fruta. Eso sería muy extraño. ¿Por qué yo voy a ir a buscar la fórmula allá? Pero es muy complejo esto. Es muy grande, pero en principio se podría hacer. ¿Ya? En principio se podría hacer. Ya. Dejémoslo hasta ahí nomás. Es un área complicada, pero se podría en el principio. Ya. Siguiente ejemplo. No, tengo aquí otra cosa más. Esto. Lo único que les quiero contar aquí es cómo se vería el sistema, porque lo anterior era el método para. Este es el sistema para. Entonces quizá a usted le interesa no solamente proteger el método, sino también el sistema. Se pueden proteger las dos cosas en la misma solicitud. Y aquí estoy diciendo que comprende un sensor. Supongamos que censar es importante, entonces usted quiere que eso quede protegido. Donde el sensor hace un trabajo que es obtener el diámetro. ¿Ya? Se vería más o menos así. Esto sería consistente. Ya, avancemos. Entonces, las recomendaciones, fórmula matemática es relevante en el ejemplo anterior, por lo tanto, hay que explicar en la memoria descriptiva lo siguiente. ¿Cuál es el efecto técnico de esa fórmula que estoy reivindicando? Porque al parecer ahí está la importancia. Entonces, dese el tiempo de contestar, de explicar claramente qué es lo que hace la fórmula, por qué esta la eligió, cuál es la gracia que tiene, por qué es diferente, cuál es su ventaja. No se limite a decir simplemente que está usando esto, sino que cuéntelo, porque después viene la parte de analizar la altura inventiva y ahí toda esta información es relevante para defender la solicitud. Yo recibo muchas solicitudes donde esto no está. Entonces al final viene a ser como una fórmula caprichosa nomás. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya. Ejemplo 2. Clasificación de un producto. Este un poquito más complejo que el anterior. A ver cómo están mis alumnos. Método para clasificar un producto. Estoy en un mundo específico, no estoy en un mundo abstracto. Estoy clasificando productos. Este método comprende 4 pasos. Recibir una imagen superficial, identificar un patrón, determinar parámetros, clasificar el producto. Léanlo con calma y díganme qué problema ven aquí. Lo podría ser un humano, dicen. ¿Ya? Ok. Eso es cierto, pero esto no es parte de esta presentación, pero es cierto. Problema, puede interpretarse como una actividad mental. No hay medios técnicos. En realidad, si se fijan, estas dos cosas están súper relacionadas. Una cosa implica la otra. Dado que esto pasa, pasa lo otro. Entonces resolvimos un problema y se resuelven los dos. Entonces, para arreglar esto, le puse ahí, ok, hay aplicación técnica específica. Eso dijimos que era una red, que eso tenía que estar, y lo tenemos. Ya. Entonces, aquí voy lo arreglando, le voy a poner que el paso B lo hace el procesador, que el paso C lo hace el procesador, que el paso B lo hace el procesador. Listo. Y la imagen llegó de alguna manera. Esta es una versión protegible donde la imagen viene de alguna manera para acá. Quizá a ti te interesa que la imagen venga de un lugar específico que parte de tu invento, entonces tendrías que obtenerla. Entonces tendríamos que tener un paso de obtener la imagen. Y ahí yo tendría que disponer en mi sistema un sensor que hace el trabajo de obtener la imagen. Esta es elección del equipo de desarrollo. O sea, si a ustedes les interesa proteger desde la obtención de la imagen o simplemente el proceso de la imagen, es su elección. Y este sería el sistema que es consistente con el método que vimos antes. Y este es el sistema que recibe la imagen, que viene la imagen de alguna parte. Alguien la obtuvo, no me interesa a mí, no me interesa proteger cómo se obtiene, solamente me interesa proteger
cómo se procesa. Y si yo quisiera la versión que protege la obtención, entonces tendría que escribirlo así. Que el sistema comprende el sensor y el sensor es el que obtiene. O más o menos así. ¿Ya? ¿Alguna duda? Perfecto. ¿Qué tengo acá? Esta sería una versión en que yo estoy proponiendo que este trabajo lo hace un módulo de inteligencia artificial. Pero sería como lo mismo. Es como lo mismo. Estoy diciendo aquí que este módulo está entrenado para identificar, determinar, clasificar. Como lo mismo de antes, pero ahora digo, ya, no, este chiquillo está entrenado para esto. Ahora hay un problema detrás de esto que no hemos mencionado en ninguna parte y les voy a contar después. Ya. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Algo hice mal? Bueno, no importa. Recomendaciones del ejemplo 2. Aquí, en este ejemplo 2, parece que los parámetros son importantes. Entonces, no nos debemos olvidar de poner el efecto técnico del patrón a detectar. ¿Qué dimensiones son relevantes? ¿Por qué es importante este patrón? ¿Cuál es el umbral de tolerancia, por ejemplo? Son ejemplos que a mí se me ocurren, o sea, no significa que esa es la regla para que esto se pueda proteger. Es para que ustedes puedan pensar, esto es lo que hay que darle vuelta entonces a la hora de escribir estas cosas. Y si el sensor es relevante, entonces usted tendrá que explicar en la descripción por qué usó ese sensor. Elegimos este sensor por tal y tal característica, porque nos interesa ser sensible a esto, otro, no sé. Ahora, si el sensor puede ser cualquiera, entonces no lo va. Usted va a decir, es un sensor cualquiera. Y las dos posiciones son válidas. Tiene sus fortalezas y sus debilidades. Si usted va a proteger el uso de un sensor específico, entonces usted está comparándose con todo lo que existe en el estado de la técnica que usa ese sensor específico o uno equivalente. Entonces, su protección es más estrecha, pero es más difícil que usted se vea afectado por lo que existe. Si usted habla en genérico, su protección es más amplia, pero es más fácil que algo que exista lo afecte. Entonces, por eso tienen que elegir y por eso tienen que ustedes tener el trabajo de investigar en qué está el estado de la técnica. Ya, ejemplo 3. Este es mi último ejemplo para que descansen. Control de calidad. Método de control de calidad. ¿Qué comprende? Determinar un parámetro de calidad de un producto mediante inteligencia artificial. Ya, díganme, ¿qué problema ven aquí? La entrada y la salida. Ya, perfecto. Está excluido el humano, sí. Qué interesante la propuesta, ya. Yo creo que en cierto sentido tiene razón. Pero ahí estaríamos si yo estuviese tratando de proteger la forma como este sistema va entrenándose o mejorándose en el tiempo por el uso del usuario, quizá ahí yo entraría en ese problema. Claro,
El parámetro es algo tan general que no está especificado, ¿cierto? Ya, de acuerdo. Entonces, ¿qué cosa está aquí? Está ok que haya aplicación técnica específica, que es control de calidad. Como es inteligencia artificial, está claro que no es una actividad mental. Hay medios técnicos, aunque no están declarados, están implícitos y es lo que les decía al principio. O sea, nadie puede negar que una inteligencia artificial vive en un sistema informático. Entonces, aunque yo lo escriba así, sería sería imposible que yo como examinador de patentes diga no, esto le podía ejecutar una persona humana, porque dice claramente que es artificial la inteligencia. Problema, no define los datos de entrada, y eso hace que viva esto igual en un mundo medio abstracto, está como en el límite, ¿sí? Está como con un pie adentro y uno afuera. Entonces arreglémoslo. Segunda versión. Comprende identificar características estructurales del producto y determinar un parámetro de calidad del producto a partir de las características estructurales. ¿Qué problema es? Está más difícil. Seguimos con el problema de los datos de entrada. Esto es lo que ocurre. Entonces, ya supongamos que decidimos que esto lo vamos a hacer mediante procesamiento de imágenes. Entonces, voy a obtener imágenes de la estructura del producto. Quizás pueden ser imágenes de estructura interna, externa, no sé, da lo mismo. Para este equipo de trabajo a ellos no les importó. Lo van a plantear así de genérico. Pero el punto es que si yo digo que son imágenes de la estructura del producto, entonces ahora yo ya tengo una ligazón entre esta cosa que yo estoy procesando. Esto se va a transformar en variables de entrada porque son las imágenes de este elemento. Ahora sí tengo variables de entrada. Y bueno, eso se va a traducir en un parámetro de calidad que es el output de esta cosa, ¿cierto? La salida. Listo. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Dado que aquí dijimos que la estructura es lo relevante, la estructura del producto, entonces, ¿qué tenemos que explicar? El efecto técnico de esa estructura. ¿Por qué es aceptable o inaceptable? Porque se supone que yo voy a entrenar al sistema de inteligencia artificial para que la rechace o para que la acepte. Entonces tiene que contar cómo aprendió a él que es aceptable y que no es aceptable. ¿Qué cosa busca? ¿Cómo la determina? Dice, ¿qué valores puede adquirir el parámetro de calidad? Quizá pueden ser, no sé, supongamos 3 niveles. Un nivel A, B y C. A significa que es topísimo, yo lo puedo usar para exportación. B significa más o menos, lo puedo usar solo para el mercado nacional, supongamos. C significa que está muy malo, tengo que botarlo. No lo puedo ni siquiera vender. Supongamos eso. Ya. Y ahí yo podría discutir también cómo la entrenamos para que discrimine. Y si hay alguna estructura de inteligencia artificial que sería que fuese preferida, por ejemplo, es más recomendable que sea esta la estructura porque conversa mejor con este tipo de problema técnico, no sé. Son mis propuestas para que empiecen a pensarlo. Ya, listo. Lo último, simplemente unos cuantos recursos, 2 cosas que les quiero contar. Si a usted le interesa este mundo, los invito a que lean las directrices de patentes que están publicadas en el INAPI. Y en particular puede que les interesen esta sección, que es la parte 13, secciones 2.4, 2,4 y 6. ¿Ya? Eso puede serles útil. Y lo otro es que nosotros en INAPI hace un tiempo publicamos una cosa que se llama el Manual de Patentamiento de Invenciones Implementadas por Computador. Y está ahí publicado, donde es un pequeño manualcito donde tenemos algunas recomendaciones. Eso es todo. Conclusiones. Espero que hayan podido lograr descubrir que es posible proteger estas cosas, estas invenciones que utilizan algoritmos de inteligencia artificial, que es importante
eliminar la abstracción, que esa es la clave, y eso lo hacemos mediante la aplicación técnica específica. Le damos una aplicación técnica a un área específica, ahí usamos este algoritmo o este modelo matemático, lo que sea, y con eso eliminamos la abstracción. Y recordar siempre, hay que declarar los medios técnicos para que nadie diga que esto lo está haciendo una mente humana para eliminar el otro problema de las actividades mentales. Si tienen en vista estos aspectos, debería irles relativamente bien. Bueno, y lo otro son el asunto que les decía antes de hacer la investigación del estado de la técnica, pero eso es materia para otra temática. Eso es todo. No sé si tenemos tiempo para hacer preguntas. Ya. Muchas gracias. Aló. Hola, buenas. Planteando sobre la pregunta que hice inicialmente, porque yo conversé porque soy tesista y tengo interés de patentar algo. Y yo hablé con la DGT y me dijeron que no se podía, pero lo que está planteando usted sí se podría. Me explico. Voy a hacerlo parecido a lo que estoy planteando en lo que pienso patentar. Supongamos que hay un tubo y el tubo genera 3 parámetros, que es lo que tiene 3 parámetros fijos que yo sé cuáles son, ¿ya? Yo sé y ese sensor, esos datos no lo está usando nadie. Entonces, ¿qué sería mi máquina? Mi máquina pescaría esos datos de entrada que está teniendo esta tubería, los trata a través de un modelo que uno codifica a través de un código y el producto, o sea, la máquina que construye, le dice al usuario, sabe que está a punto de obstruirse según mi predicción, no sé, en unas horas más se va a obstruir, así que se recomienda que apaguen la máquina, por ejemplo. Según me dijo la DGT, eso no se podría, pero según la presentación estoy entendiendo que sí se podría, porque le estoy diciendo que se hace a través de procesador. Tengo datos de entrada y tengo también un uso técnico en la industria porque las tuberías se rompen en general. Entonces, ¿eso no es patentable? ¿A quién le creo? Yo lo veo como algo totalmente patentable. Ahora, como les decía anteriormente, es importante hacer el trabajo del análisis del estado de la técnica. O sea, empezar a investigar qué es lo que está publicado. Pero si eso tú ya lo hiciste y sabes que esto no existe en la técnica, no está aplicado, entonces no hay problema. Yo creo que la única dificultad, la dificultad más grande que yo veo de esa propuesta sería poder explicar claramente dentro de la descripción cómo es que este sistema aprendió a resolver este problema, porque está haciendo una predicción ese sistema, ¿cierto? Ese es el objetivo, está haciendo una predicción, Sí. está prediciendo o quizá el dato de salida es una probabilidad De fallo. una probabilidad relacionada con un tiempo probablemente, ¿cierto? Es probable que dentro de las próximas 5 horas pase esto. Claro, ¿Ya? claro. Entonces, quizá cómo yo describo dentro de la memoria cómo esta cosa aprendió a hacer esta predicción. Yo creo que eso es la mayor dificultad. Porque va a llegar un momento en la discusión de las patentes en que la persona que esté analizando esa invención va a empezar a objetar si esto está resolviendo o no está resolviendo el problema técnico. Entonces ahí es importante que eso esté escrito. Que está escrito en la descripción cómo aprendió cómo aprendió a tomar estos datos de entrada para obtener esta salida, esta probabilidad de. Entonces ahí se puede defender la solicitud de patente. Yo no le veo problema de exclusión de patentabilidad. Gracias. Los asesoramientos se cobran, Hugo, respecto a la misma pregunta que hace el compañero, cuando habla de describir, ¿a qué se refiere con describir de alguna manera el modelo? Porque dentro de los modelos, igual, dependiendo si uno, por ejemplo, no sé, ocupa Machine Learning, ocupa Deep Learning, hay cosas que se pueden explicar matemáticamente, pero en el caso, por ejemplo, de redes neuronales, uno va perdiendo de alguna manera o sea, lo que entra, cómo va procesando cada una de las neuronas. O sea, ¿a qué se refiere con describir cómo el modelo está aprendiendo? Ya.
Mira, en realidad a nosotros en el mundo de las patentes no nos interesa que nos describan lo que está pasando dentro de la inteligencia artificial. ¿Ya? Nosotros no vamos a pedir que nos cuenten, por ejemplo, a qué convergieron los parámetros internos de la red neuronal, no, nada de eso. De hecho, hay un cierto grado se asume buena fe en el solicitante cuando el solicitante dice, este sistema logra hacer tal cosa. Cuando digo describir, no me refiero a eso. Me refiero simplemente que haya un relato razonable de cuál fue el proceso que lleva a este sistema que de partida es como una caja negra para ser capaz de inicialmente era simplemente una red neuronal tonta y yo le enseñé mediante este y este proceso para que estos datos de entrada los pueda llevar a estos datos de salida. A eso me refiero con describir. Es como describir el proceso de entrenamiento más bien. A menos que si alguien por ahí quiere proteger un nuevo modelo de red neuronal o un nuevo modelo de inteligencia artificial, entonces ahí tendría que entrar a la estructura propia y describir por qué su estructura distinta, nueva, es mejor que la otra. Pero eso es materia que no es, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de tomar un modelo que en general es genérico, voy a considerar que es una inteligencia artificial genérica y la quiero aplicar para resolver este problema técnico específico. Entonces yo necesito que tú me cuentes más o menos cuál fue el proceso que hicieron los desarrolladores, los investigadores, para tomar esta cosa genérica, esta caja negra tonta, para que aprendiera a resolver este problema. Para que podamos llegar a, ok, vamos a asumir que lo tuyo funciona. No te vamos a pedir pruebas, no te vamos a pedir que nos lleves un computador donde está tu inteligencia artificial funcionando, no. Sí, una pregunta. En primer lugar, muchas gracias por tu presentación. Bueno, nunca me había tocado que un patentólogo me hiciera una presentación, así que eres colega de Einstein. Entonces, bueno, ahora a la pregunta concreta. Tal vez son preguntas fundamentales del proceso. En realidad, INAPI o los organismos que están velando por las patentes, en realidad esto es para que quien la presenta se proteja, ¿no? Proteja frente a sus usos, ¿no es cierto? Así es. Pero también está indexado al mundo industrial, ¿no? A la industria, a los negocios, lo que sea. ¿Ah? En ese sentido. Mi pregunta va en esta línea. Si yo quiero entregar una innovación social, la cual yo no quiero realmente usufructuar de eso, pero quiero que definitivamente se reconozca el invento, el método, el sistema que ya inventé. Ya lo tengo, un día vamos a hablar de eso, pero el tema es que quiero llevar esto a una innovación social. Y digamos, quiero que el beneficio sea los ciudadanos. ¿Ah? Y no alguien que se pueda apropiar de esto y usarlo para su propio beneficio. Yo no estoy en contra del lucro, por si acaso. Yo estoy hablando desde el punto de vista ético. O sea, ¿tengo alguna alternativa de ir a golpear alguna puerta para que esta innovación ciudadana llegue a los ciudadanos? Ya, creo entender hacia dónde apuntas. A ver, supongamos que yo inventé este contenedor y yo quiero que sea de uso público. Y yo quiero que nadie utilice este contenedor que yo inventé como una fuente digamos, que arme un negocio en torno a él, sino que yo creo que sea un bien de uso público, digamos, de dominio público. Bueno, ahí en realidad yo creo que el camino que tendría que seguirse es publicar el contenedor, publicarlo.
publicarlo con el lujo de detalles posible y tratar de difundirlo de alguna manera por todos los medios posibles. Crear un documento donde yo explico esto y moverme para que la gente lo conozca, publicarlo en las redes sociales, ponerlo en YouTube, así, publicarlo. Y si alguien entonces intenta copiar este contenedor, yo podría oponerme y decirle, esto no puede ser protegible porque está divulgado. Yo me preocupé de divulgarlo específicamente para que fuese público. Porque una de las cosas básicas que tiene que tener una solicitud de patente, que eso no lo discutimos aquí porque no se trataba de eso en la presentación, pero una cosa básica es el asunto de lo que se llama la novedad. Entonces tiene que ser novedoso. Y ya que está publicado, entonces eso nadie debería ser capaz de apropiarse de ese concepto y tratar de patentarlo por sí mismo. Ahora, hay un problema que tiene que ver con otra cosa, que es cómo logro que esto sea útil socialmente, que tenga el impacto, pero eso es un asunto que yo creo que yo no lo puedo contestar. ¿Cuál es esta característica? ¿Cómo tratar de patentarlo para que empresas para un solo técnico que hay manera pero un modelo genérico para características de ser abstracto también se puede aplicar a las ciudadanas y los métodos que de alguna manera para mejorar la situación. No sé, ahorita tema de éxito, sino de una manera ya tengo métodos de sistemas y pensar a poder hacer más efectivamente. Puedo demostrar yo tengo 20 años para darle que usted probablemente va a tomar vida. Y está algo que para el tanto, para cualquier yo. No debemos estar promoviendo cuanto es efectivo. El hecho que yo me vaya a hablar a todas partes, a una charla, explicando todas las maravillas de lo que conté, pero la empresa igual se lo va a apoyar. Entonces, yo creo que es importante que no se pierda el carácter social. Entiendo, pero perdón. El proceso de patentamiento es súper costoso. Entonces, si estás dispuesto a pasar todo ese camino, pero en realidad no te interesa generar digamos, una rentabilidad económica de ese proceso, es como complicado. Se puede hacer, pero claro. Lo que pasa es que yo me puedo oponer a que la empresa X use mi método simplemente bajo el argumento de que ese método yo lo publiqué. Yo podría usar eso como argumento en la. Ya. Sí. Disculpe, está muy interesante el tema. Dos preguntas más cortitas y les vamos a lo. Sí, de todas maneras tienen sus correos y se pueden profundizar más. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo tengo dos preguntas, voy a juntarlas en una. En general, cuando uno, o qué ventajas de alguna manera tiene el patentar en INAPI, que solo es una patente a nivel nacional. Si yo quiero internacionalizarla, tengo que patentar en todos los países. Donde, por ejemplo, si uno patenta en Estados Unidos, uno tiene mucho mayor protección. Entonces, mi consulta va por una parte, en qué probabilidades tiene uno, por ejemplo, si uno patenta en INAPI, ya se sigue todo este proceso, si existe algún tratado internacional o algo que permita
que si yo patento después en Estados Unidos, el proceso sea menos engorroso, porque en Estados Unidos dura de 1 o 2 años, son como $10.000 por patentar, pero solamente patento en esos 2 países. Y, por ejemplo, si otro país quisiera ocupar, lo puede ocupar. ¿Por qué? Porque uno cuando patenta describe toda la metodología de cómo se usa. Entonces alguien en México podría utilizarlo. Y yo, por ejemplo, se me ha aconsejado, o sea, se ha aconsejado que si uno va a hacer esos procesos sean secretos comerciales. Entonces, a mí mi pregunta va por esa línea, o sea, ¿qué ventaja nos da a nosotros de seguir todo este proceso de patentamiento, además de subir un indicador, de patentar solo en Chile, por ejemplo? Ujú. Claro, efectivamente, el primer concepto es que las patentes son, los derechos de patente tienen vigencia local. O sea, si yo patento en Estados Unidos, después solamente está protegido en Estados Unidos. Y así, lo mismo pasa con Chile. Hay ciertos mecanismos que pueden ser de utilidad. Ahí tendrías que investigar qué es lo que es, por ejemplo, el PCT. El PCT es un tratado internacional que tiene que ver con patentes y tú puedes hacer solicitud de patente y vía PCT tú la puedes distribuir a distintos países de manera mucho menos engorrosa. Y ahí tú eliges dónde partes y hacia dónde te mueves, pero todos los demás problemas siguen existiendo. O sea, si tú proteges en 4 países y alguien lo quiere usar en un 5.º país y ahí no está protegido, bueno, se puede usar ahí. O sea, todas las demás limitaciones del sistema de patentes siguen vigentes, pero yo te aconsejo que investigues cómo funciona el PCT. Eso también te pueden ayudar ahí en el INAPI respecto de cómo funciona eso, porque tiene un departamento específico para eso. Y tú puedes ingresar la solicitud vía Chile o vía la oficina internacional o irte directo a Estados Unidos, como tú quieras. Así que no hay problema con eso. La última pregunta de acá. Gracias. Primero que todo, dar las gracias a Hugo por la charla. Y dado que me emplazaron un poco respecto del comentario de los abogados, hay formas legales de hacer lo que se mencionaba, que es a través del licenciamiento de la patente. Y uno puede otorgar una licencia pagada o una licencia gratuita a quien quiera dar. Es que de esa manera, si uno quiere patentar y pasa por todo el procedimiento, yo enfoco mi estrategia de licenciamiento a empresa dando una licencia no exclusiva, pagada, para poder obtener una recuperación de las ganancias, pero al mismo tiempo, con un carácter social, se entrega una licencia gratuita a las organizaciones que quieran utilizar esta patente. Y por ese lado, sí se cumpliría este objetivo social de otorgar una protección, pero que también pueda ser utilizada de forma gratuita por quien lo precise, que es lo que se hace mucho en el mercado farmacéutico con la entrega de licencias gratuitas a Médicos Sin Fronteras u otras organizaciones intergubernamentales o ONG que ayudan a la difusión de este tipo de patentes para que no tengan que pagar tasas tan elevadas en los productos que se obtienen a propósito de las patentes. Entonces, yo creo que no es un paso tan descabellado patentar algo si uno busca que otra empresa u otro organismo utilice esto, pero divulgando desde dónde viene. O sea, efectivamente, uno da a conocer a través de charlas TED, de papers, etcétera, la invención, pero la forma de poder entregarle a una organización sin fines de lucro este tipo de desarrollos es a través de un licenciamiento gratuito. Y es la forma más práctica y más correcta de hacerlo para evitar de que terceros se aprovechen, porque si alguien llega y utiliza esto sin autorización, yo puedo tener los medios legales como para enfrentarme y decir, oiga, usted no puede llegar y utilizar mi invento porque yo no le he dado la autorización de ello, ya sea pagada o no, eso da lo mismo, pero tiene que usarlo con mi autorización porque yo creé esto. Ese le fue que quería dar y... Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, le damos una vez más el aplauso a Hugo por su exposición. Gracias. Bueno, vamos a estar citándolo a otras citas. En el futuro le vamos a hacer llegar a través del equipo de gestión del Science App y atento y ojalá verlos nuevamente en otra cita. Muchas gracias.